Como saben, siempre tenemos herramientas para estudiar, cómo estudiar bien las Escrituras y también documentos importantes, enriquecedores acerca de la historia de la Biblia, por ejemplo, o lo que vimos la semana pasada, cómo llegó las buenas nuevas, la historia de la evangelización en Latinoamérica, que estuvo buena. Dicho sea paso, en esta noche vamos a ver la segunda parte. ¿Sí? Que estén muy atentos por esto. Es muy importante que sepamos nuestro legado, nuestra historia. Nos anima, nos enseña del legado que tenemos y la riqueza de nuestros ancestros en cuanto a la iglesia. Así que ya saben, hoy día vamos a volver a ver, no vamos a volver a ver todo, sino realmente vamos a ver la segunda parte de este interesantísimo documento de cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica. Esto es histórico, es importante que sepamos, ¿sí?, de nuestra historia, la oposición que hubo, lo que costó. Por supuesto no es al detalle, pero hay cosas que no podemos ignorar. Más aún en esos tiempos donde nuestro continente necesita ser reevangelizado. Nuestro continente necesita ser reavivado como nunca antes. Y creo que esto, con esta nueva generación que Dios está levantando, Dios va a hacer algo extraordinario. Es más, muchos estudiosos y líderes cristianos piensan que Sudamérica sigue siendo el pulmón espiritual del mundo. Hay expectativa al respecto. Así que vamos, iglesia, y gracias por conectarse. Y estamos juntos en esto. Ya sabe, tiene que tener su Biblia a mano. Amén. Si no, también, por supuesto, se permite tu teléfono si está incluido tu Biblia. Hoy día vamos a ver un paralelo entre Israel y Jesús. ¿Sabías que Jesús está escondido en el Antiguo Testamento? ¿Sabías que muchas de las figuras que encontramos en el Antiguo Testamento no están allí simplemente a modo de anécdotas, sino que además hay detrás mensajes ocultos que podemos redescubrir en la persona de Jesús? Todos sabemos que Jesús, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento vemos por ejemplo, Moisés golpeando la roca, y en una vez le habla y Moisés fue juzgado por golpear la roca en una segunda oportunidad para que salga agua, y la roca simboliza a Jesús, ¿no? Y bueno, así que Jesús es la roca de los siglos. En el Antiguo Testamento está como una sombra, pero es importante esto porque tenemos que aprender que lo que está en el Antiguo Testamento son figuras y sombras del Nuevo Testamento. Las guerras que tenía Israel con los pueblos alrededor era sinónimo de las batallas espirituales, por ejemplo. Hoy día no estamos en una guerra literal. Sí, así que bueno, bienvenidos a DNB, disfrutando nuestra Biblia. Gracias por todos los que están conectados. Un saludo para nuestros 76 dispositivos. Pasen la voz, la vamos a pasar súper bien. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Padre, porque creemos que este no es solamente un tiempo de estudio, de meditación, sino que además tu Espíritu Santo nos va a hablar. Eso es lo que queremos, y queremos actuar sobre esa palabra. Aviva tu obra en el nombre de Jesús. Trae un despertar genuino, basado en tu revelación y en la comunión contigo. En el nombre de Jesús nuestro Señor, gracias. Oramos que esta transmisión salga impecable y también todos nosotros podemos ser grandemente edificados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Vamos a alabar al Señor? Vamos.
Todo lo que deseo eres tú. Esa canción me encanta. Siempre me ha gustado porque Él es nuestro todo. Él es la razón de nuestra vida y nuestra fuerza. Y podemos adorar al Señor con todo nuestro corazón y hallar en Él nuestra esperanza. Hoy vamos a enfocarnos en Jesús. Hoy vamos a tener a Jesús como nuestro centro. Sí, vamos a descubrir mucho de esto en el Antiguo Testamento. Bien, ese ha sido nuestro maravilloso equipo de música. Saludamos a ellos. Gracias, jóvenes. Ustedes la están rompiendo. Nuestras bendiciones y nuestra gratitud por sus vidas. Bueno, la Biblia es una grandiosa historia compuesta por 66 libros y escrito por diferentes personajes de diferentes trasfondos en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Y lo milagroso de todo esto es que estas personas, sin conocerse entre sí, de hecho uno puede ver un hilo que está conectado con todas estas grandes historias, y ese hilo es un hilo único. Y de ahí concluimos que es el Espíritu Santo el que estuvo detrás de todos estos hombres, inspirándolos para escribir las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras también, sobre todo en el Antiguo Testamento, y por qué no el Nuevo, es el relato de una parte importante y central de los tratos de Dios con los hombres, y en particular en el Antiguo Testamento con Israel. Pero vamos a ver entonces un panorama de lo que históricamente trata la Biblia. No lo terminamos de ver completo la semana pasada por un tema técnico. Ahora lo vamos a ver en versión dibujos animados para que hasta los niños puedan disfrutar. Así que adelante, por favor, con la historia de la Biblia. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y Él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado.
Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Ok, de hecho no vamos a esperar que esto sea exhaustivo. Y mi deseo y la idea es que podamos ser motivados, poder tener un panorama. De hecho, la historia de la Biblia es mucho más profunda, pero ahí está. Sí, algo que nos pueda animar, inspirar. Así que, como suelo repetir, una de las cosas y ventajas que tenemos de estas transmisiones es que todo esto queda grabado y usted puede volver a verlo y de alguna manera, ¿sabes por qué te digo? Porque sería vergonzoso que alguien te pregunte a ti, a ver, cuéntame de manera panorámica la historia que narra la Biblia, ¿de qué trata? Y tú, no pues, tenemos que conocer. Sí, más aún si somos el pueblo de Dios y sus hijos. Buenísimo. Así que esto además nos trae arraigo, nos trae muchas lecciones y de hecho nos lleva a madurar y a comprometernos mucho mejor con la maravillosa causa de Jesucristo que cambia naciones enteras. Amén, como bien lo sabemos. Las Sagradas Escrituras, cuando llegaron a los Estados Unidos, o mejor dicho, cuando todavía no existía Estados Unidos, literalmente forjaron los cimientos de la nación americana. Sus precursores y sus pioneros, muchos de ellos tenían una influencia en su vida de las Escrituras bastante poderosa. Por eso, no es extraño saber de que mucho de su Carta Magna, su Constitución, fue inspirado en la sabiduría y el bagaje de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? De ahí es que esos cimientos que
sobre los cuales se basó la historia de Norteamérica, que dicho sea de paso es muchos años después de, inclusive la Universidad de San Marcos tiene más años que Estados Unidos de América, más de 500 años. Entonces, qué interesante es poder tener un gran cimiento, y ese cimiento lo dio que sus padres de la nación americana, muchos de ellos tenían un buen bagaje de escritura en sus Biblias. Por eso es importante saber no solamente la historia de lo que sucedió en Estados Unidos, sino también cómo el Evangelio llegó a nuestro amado Perú y también en Latinoamérica. Estamos viendo la historia de Diego Thompson y la evangelización en el Perú. Así que vamos a continuar con la segunda parte. La primera, pastor, puedes ver la transmisión del jueves pasado. Bien, adelante por favor. Fue nombrado primer director de la Escuela Normal de Preceptores, actualmente la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Por la fecha de su fundación, hoy se recuerda el Día del Maestro en Perú. La gran inestabilidad social y política impidieron el desarrollo de toda su propuesta educativa, pero a la misma vez, Diego Thompson fue cambiando en estos años su mirada acerca de su misión. Se involucró en discusiones cordiales acerca de su fe y su labor de distribución bíblica y participó del debate sobre la tolerancia religiosa. Cuenta en sus cartas un hecho cómico, en el cual un sacerdote argumentaba exaltado que la religión en Perú debía ser solo y exclusivamente el catolicismo. Cuando el sacerdote se sentó, Thompson vio que tenía en sus manos una copia del Nuevo Testamento que él se dedicaba a distribuir. También trabajó en la traducción. En 1823 completó toda la Biblia en quechua, gracias a la colaboración de otros 4 eruditos. Un gran logro para la época y para los recursos con los que contaba. Lastimosamente, la copia se perdió. Vivió en Perú momentos altos y bajos que lo llevaron a plantearse volver a Inglaterra. La soledad que a veces sentía, la oposición católica y la inestabilidad política fueron los motivos para emprender su regreso. Decidió que salir al Atlántico por la Gran Colombia sería la mejor opción y de esa forma distribuir Biblias en el camino. Emprendió desde Guayaquil una emocionante travesía de 4 meses por los Andes, viajando a pie o en mula y navegando tramos en balsa. Por cada ciudad que pasó dejó Biblias y compartió el mensaje del Evangelio. En enero de 1825 llegó a Bogotá, donde quiso fundar una sociedad bíblica. Se levantó una oposición tan grande que el debate debió resolverse en asambleas públicas hasta que la fundación fue autorizada. Para Diego Thompson fue un gran triunfo para el avance del reino, aunque la sociedad duró poco tiempo después de su partida. De regreso en Inglaterra, la sociedad bíblica vio en Thompson la energía, prudencia y celo necesarios para la obra. Su personalidad magnética y buen trato con la gente, más su facilidad con los idiomas eran muy útiles en la misión. Fue nombrado agente oficial y enviado a trabajar en México. Llegó al país en 1827 e hizo un primer viaje hacia el noreste por las ciudades de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Al año siguiente emprendió un segundo viaje hacia el sureste del país, por Puebla y Jalapa hasta Oaxaca. Una vez más, la inestabilidad política y la oposición católica lo obligaron a frenar sus viajes. Volvió a Inglaterra pasando primero por Estados Unidos y Canadá, donde ayudó a reorganizar las estrategias y a revitalizar la obra. Permaneció en Inglaterra un año hasta que en 1831 fue enviado a las islas del Caribe. Recorrió con gran éxito las colonias inglesas de la región e incluso cumplió su deseo de llegar a Venezuela. Su obra floreció en el Caribe, especialmente en la isla de Jamaica. Los esclavos de las haciendas habían ganado su libertad legal, pero en la práctica seguían sometidos. Thompson fundó asociaciones de lectura entre la población negra, fomentando la educación y alfabetización al estilo de sus primeros años en América del Sur.
Diego Thompson fue un gran defensor de la dignidad y libertad de aquellas personas. Muy distinta fue su experiencia en Cuba. En 1837 recorrió la isla de oeste a este, asombrado por la gran falta de interés de la gente. En la ciudad de Camagüey descubrió la razón. El arzobispo de Cuba había difamado su nombre y lo acusaba de fomentar el alzamiento de esclavos. Fue llevado a juicio y tuvieron la intención de arrestarlo, pero logró escapar de la isla a tiempo. En esa época tuvo también una diferencia con la Sociedad Bíblica en Inglaterra, que deseaba enviarlo por segunda vez a México. Thompson sentía que aún no era el momento, y luego de un intervalo lograron resolver la cuestión. Diego Thompson permaneció un tiempo en el Caribe y luego fue enviado nuevamente a Canadá para apoyar la obra allí. Estuvo en Canadá entre 1838 y 1841, viajando por las heladas tierras del norte. Trabajó mucho con los colonos franceses en las regiones de Acadia, Terranova y la península de Labrador. Para este momento, Diego Thompson había recorrido el continente americano de extremo a extremo, entregando Biblias y Nuevos Testamentos y predicando el Evangelio. Desde el Cabo de Hornos hasta la península de Labrador en tan solo 23 años. En 1842 regresó al país mexicano tratando de trabajar en la península de Yucatán. Por más que mantuvo esperanzas, la mayoría de sus oportunidades se cerraron y poco pudo hacer. En una celebración regional vio una multitud de personas vestidas enteramente de blanco, como es la costumbre allí. Aquello le recordó la visión del Apocalipsis y elevó una oración para que muchos de ellos puedan clamar a gran voz en aquel glorioso día: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una oración por Latinoamérica que lo acompañó el resto de su vida. En 1847 se trasladó a España para apoyar la tarea que un ex sacerdote convertido realizaba por la península ibérica. Nuevamente, la oposición católica fue su gran obstáculo. Dedicó sus últimos años a promover la causa en Hispanoamérica y a apoyar diferentes iniciativas misioneras. Murió el 25 de febrero de 1854 en Inglaterra a la edad de 66 años. Su vida pionera y llena de aventuras quedó postergada en la historia latinoamericana. Pagó el precio de la inestabilidad política de los países que visitó, como también de la fuerte oposición católica. Vale la pena reflexionar también en el enfoque de su tarea. No se puede minimizar la importancia de la distribución de las Escrituras, pero poco pudo prosperar sin nadie que pudiera enseñarlas, especialmente en contextos tan adversos y entre poblaciones con un alto analfabetismo. Mientras en otras partes del mundo, bien o mal, las misiones intentaban establecerse, la temprana labor de Thompson careció de iglesias locales. A la larga, el mensaje del Evangelio se diluyó o quedó ahogado por otras enseñanzas. Su ejemplo nos invita a retomar la misión en Latinoamérica, aprendiendo de su entusiasmo incansable y arduo trabajo, como también de sus errores. Si quieres conocer más a profundidad los detalles de la vida y del ministerio de Diego Thompson, visita nuestra página web. Allí encontrarás un amplio artículo sobre la vida de este importante educador y misionero. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el legado más importante de Diego Thompson? ¿De qué forma puedes ser agradecido con el Señor por aquellos que trabajaron por darnos acceso a las Escrituras? ¿Cómo podría la Iglesia involucrarse más en la promoción de la palabra de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Ya, ¿qué te parece? ¿Sí? Qué bueno por Pablo, Pedro y todos los hombres de Dios que conocemos de la Biblia, pero ahora seguro no se te va a olvidar
el nombre de Diego Thompson. Mi esposa estudió en un maravilloso centro de estudios, nivel universitario, top. Vinieron profesores extranjeros muy buenos de Suiza y otros países. Ella fue muy bien enseñada. Y este instituto, sí, pedagógico de nivel internacional se llamó Diego Thompson. Diego Thompson, tremendo. Buenísimo. ¿Listos? Vamos entonces a concentrarnos porque entramos a nuestro tiempo de disfrutando nuestra Biblia. Sí, disfrutando nuestra Biblia. Vamos a ver en este momento el gran paralelo que hay entre Israel y nuestro Señor Jesucristo. Estábamos diciendo que el Antiguo Testamento sí nos muestra figuras y sombras de lo real. Lo real viene en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento y sobre todo en la figura de Jesús. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ir por varios versos ya que nos van a contar diferentes facetas e historias de Israel y vamos a ver el paralelo que hay con Jesús. Es asombroso. Así que vamos primero al libro de Génesis capítulo 32. Vamos a ir rápido, esta vez vamos a ser bastante ágiles. Sí, y en Génesis capítulo 32, verso 27 al 28, observamos lo siguiente. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Está un ángel aquí que le pregunta a él, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí vemos a un personaje, sí, llamado Jacob, que luchó con el ángel. El ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Sí, y él le dice, pues yo me llamo Jacob. Y ahí es donde el ángel le anuncia a Jacob el nombre Israel, sí, que significa el que lucha con Dios, ¿verdad? Ahora, note esta palabra, el nombre de este personaje es Jacob, del cual viene luego el nombre Israel. El ángel le asigna un nombre a Jacob. Jacob, sí, mentiroso, ¿verdad? Ese es el significado anterior. Bien, entonces aquí empieza algo muy importante en la vida de Jacob. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces cuando Dios llega a nuestra vida, nos cambia nuestro destino. No muchas veces, sino siempre que llega a nuestra vida, Dios nos cambia nuestro destino. Pero otra de las cosas que cambia Dios en nuestra vida, ¿qué es? Es una pregunta que les hago. ¿Qué más cambia Dios en nuestra vida? Aquí en este caso, ¿qué le cambió Dios a Jacob? ¿Sí? Estoy preguntando. ¿Sí? Le cambió su nombre a Israel. Correcto. Vamos a otro pasaje, Génesis capítulo 37, verso 3. Es una pregunta muy sencilla, es obvia, pero no deja de ser muy importante a lo que queremos apuntar. Génesis 37, verso 3 dice así. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba, sí, Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Cuál era el hijo preferido de Israel entonces? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre del hijo preferido de Israel? Sí, aquí está, la Biblia le da un nombre muy amado, muy conocido en las Escrituras, muy admirado, que es el nombre de José. El nombre que se le asigna a su hijo, que Israel le asigna a su hijo es José. Note esto, ¿sí? Saludos para todos nuestros Josés, nuestros Pepitos, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí un hombre llamado Jacob, que tuvo un hijo, varios hijos, pero uno de ellos era su hijo más cercano, amén, que es José. José, ¿correcto? Así se llamaba José. Muy bien, ahí están las respuestas, José, José, José. Este es bien sencillo. Y vamos a otro pasaje más adelante, en el capítulo 37 mismo y el verso 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño
que he soñado. Oíd ahora este sueño que he soñado. Vemos que todos conocemos que José sí tuvo un sueño muy importante que desató destino en su vida, ¿verdad? José tuvo un sueño donde él vio a sus hermanos, sus padres inclinándose ante el sol y la luna y todo ello, ¿verdad? Los que conocemos la historia sabemos esto. Y José se lo dijo a sus hermanos. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y José inocentemente le contó a sus hermanos, ¿verdad? Este sueño. ¿Y qué dijeron sus hermanos de ese sueño grandioso que tuvo José? A ver, ¿cuál fue la respuesta de sus hermanos? Les pregunto ahora y voy a leer sus respuestas, ¿sí? ¿Qué dijeron los hermanos de José cuando José le contó ese sueño, ¿sí? Acerca de su gran destino, de su gran futuro? ¿Qué fue la respuesta? ¿Sí? Acá justo mi esposa está escribiendo. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestro destino es cambiado. Pasamos de tinieblas a su luz admirable. Sí, claro que sí. Bueno, y eso es lo que están comentando. Dice Tony que la reacción de sus hermanos fue envidia. Se molestaron, ¿sí? Se enojaron con José, tuvieron celos de José. Es interesante, si tú quieres puedes hacer un estudio en la Biblia acerca de los hermanos, ¿sí? Es interesante el patrón, ¿sí? Que hay de los hermanos y los tratos de hermanos en la Biblia. Hay una lección bastante aleccionadora. Bueno, hay lecciones bastante interesantes acerca de los hermanos, ¿no? Jacob y Esaú, Caín y Abel, por ejemplo. Buenísimo, pero ahora estamos centrándonos en este pasaje. Vamos a otro paralelo de Israel. En Génesis capítulo 37, verso 28, observamos lo siguiente. Génesis capítulo 37, verso 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sí, wow. Sus hermanos, los que conocemos la historia, se enojaron con él y pues querían acabar con su vida, los más furibundos. Pero uno de ellos tuvo compasión y dijo, no, solamente hay que dejarlo abandonado. Y así lo dejaron en un gran foso. Y a veces tus hermanos te dejan en un gran foso, ¿no? Llenos de celos. Sí, y querían deshacerse de él. Ok, fue en este momento en que José haya auxilio de parte de unos extranjeros, pero estos madianitas eran unos mercaderes y ellos sacaron a José de la cisterna y él dice, le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. En ese tiempo la esclavitud era algo normal, la gente no veía a las otras personas como mercancía, y eso muy avanzado en la historia de la humanidad. Y así José fue vendido como una mercancía. Qué interesante. Perdón. Llevaron a José. ¿A dónde llevaron a José? Esto es muy importante. Hay un destino, hay un propósito. Aquí Dios está tejiendo la historia. Las cosas no suceden por mera casualidad, ojo. Pero vemos aquí que José tenía un sueño increíble y parece que todo ese sueño se derrumba. Sus hermanos más bien se quieren deshacer de él, lo venden, lo dejan abandonado y luego él es tratado como un esclavo. Y como esclavo, ¿dónde lo llevaron? ¿Dónde fue llevado? A Egipto. A Egipto. Aquí está nuestra hermana Annie. Bueno, ahí dice la Biblia. Digo esto como ejemplo porque estamos haciendo un estudio abierto y también nos ayuda a entender que cuando hagamos nuestros estudios nos hagamos preguntas, ¿no? Entremos a la historia, vivamos la historia y ahí es donde vamos a encontrar las joyas. Así es que estamos viendo un hombre llamado Jacob que tuvo su hijo llamado José y José tuvo un sueño y ese sueño hizo que de alguna manera él fuera llevado a Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Ese sueño prácticamente lo llevó a Egipto. En lugar de llevarlo al cumplimiento de ese sueño en ese momento, fue llevado a Egipto. Vamos a otro pasaje. Entonces,
en Éxodo capítulo 4, verso 22. Vamos a Éxodo 4, verso 22. Sí, estamos viendo muchos pasajes ahora. Si no eres muy hábil leyendo la escritura, te animo a que tú puedas simplemente seguir los versos que están saliendo en la pantalla. Ok, ahí está. Éxodo 4, verso 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí vemos un pasaje en las Escrituras donde Dios llama a Israel su hijo. Vemos que Dios llama a Israel como su hijo. Note, estamos viendo paralelos, las sombras, el significado de Israel relacionado con Jesús. Lo que vamos a ver va a ser asombroso. Y aquí vemos en las Escrituras cómo Dios dice, ¿no? Ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Note esa palabra, mi primogénito. No solamente su hijo, sino su primogénito. ¿Estamos? Bien. Gloria a Dios. Entonces, vamos a otro pasaje. Está en Oseas, capítulo 11 de Oseas, versículo 1. Amén. Dice así, en este pasaje del profeta Oseas, 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Miren esta profecía. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios está llamando así a Israel. Amén. Lo llama su hijo. ¿Y de dónde lo llama? ¿De dónde es llamado Israel? ¿De dónde es sacado Israel? Aquí está. De Egipto. De Egipto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro paralelo, pero esta vez lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero que trata acerca del Antiguo Testamento. Y este pasaje es muy importante. Debería estar subrayado en tu Biblia. 2 Corintios capítulo 10, verso 1 y 2. 2 Corintios capítulo 10, verso 1 y 2 dice, yo, Pablo, os ruego por las misericordias y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde, voy a esperar un rato que salga en la pantalla. 2 Corintios 10, 1 y 2 dice así. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si estuviésemos según la carne. Sí, y más adelante Pablo sí nos habla, y por el tiempo no vamos a poder verlo porque quiero ir rápido aquí. Si Pablo nos habla de las figuras que hay del Antiguo Testamento, yo les invito a que ustedes puedan verlo con tranquilidad en sus hogares luego, todo este pasaje, todo. ¿Sí? Dice en Éxodo, vamos rápidamente a Éxodo capítulo 16, verso 35. Vamos a escoger un verso que es más claro en cuanto a lo que me estoy refiriendo, a lo que estoy mencionando en este instante. ¿Sí? Ok. Éxodo 16, verso 35. Dice así. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Nosotros sabemos por la historia de las Escrituras que Israel, sí, luego tuvo que depender de la provisión de Dios, con maná del cielo y también una antorcha de fuego en la noche para iluminarlos y darle calor, y en la mañana la nube de gloria para protegerlos del calor, del sol en el desierto. Pero vemos también por las Escrituras que Israel estuvo vagando en el desierto. ¿Cuántos años estuvo Israel vagando en el desierto? ¿Cuántos años? Esta es una pregunta importante para el estudio que estamos viendo. A ver, ¿me ayudan a leer su respuesta? ¿Cuántos años estuvo Israel dando vueltas en el desierto? Y nos dicen varios estudiosos que esto no debe haber tomado más de algunas semanas, no más de 7 promedio, ¿verdad? Pero duró 40 años. Ahí está, 40 años. Nos dice Tony, 40 años. Annie también nos dice 40 años, 40 años. Ahora, ¿cuántos saben que el número 40 no es un número casual?
¿no? Usted también puede hacer un estudio en la Biblia acerca de los números, el significado del 1, del 7, por ejemplo, del 3, ¿verdad? Tienen significados en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto es importante también que usted pueda saber. Y aquí vemos que el 40 está asociado generalmente con prueba. 40 con prueba. ¿Sí? Bien. Ahora sí, hemos visto algo de la figura de Israel en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver la relación con el Señor Jesús. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ahora sí entramos a lo mejor de este estudio. Ok. Y vamos a Mateo capítulo 1, 16. Y yo les voy a ir preguntando, muy atentos, porque les voy a preguntar qué paralelo ustedes ven ahí entre Israel y Jesús. Mateo 1, 16 dice así. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Amén. Ok, qué interesante. Vemos que la historia del Antiguo Testamento que hemos leído comienza con un personaje llamado, ¿cómo se llamaba? A ver. José. ¿Sí? No, Jacob. ¿Sí? Y dice aquí que Jacob engendró a José. ¿Cuál era el padre? ¿Cuál es el nombre del hijo preferido, digamos, de Jacob, perdón? José. ¿Ya está? José. Y aquí vemos a José, cuyo nombre de su padre es Jacob. Jacob. Así empieza la narración del Nuevo Testamento en cuanto al linaje de Jesús y todo ello. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Vamos a otro pasaje. Amén. Note, Jacob, José. Mateo capítulo 1, verso 20. Mateo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué experiencia está teniendo aquí José? ¿Qué tipo de experiencia espiritual está teniendo José? Está teniendo ¿qué? Un sueño. José del Nuevo Testamento también tiene un sueño. ¿Qué experiencia gravitante tuvo José en el Antiguo Testamento? Tuvo un sueño. Ahora, ¿se acuerdan qué pasó con José del Antiguo Testamento después del sueño? Cuando le contó a sus hermanos. ¿Dónde fue llevado? ¿A dónde fue llevado? A ver, lo leo aquí. Ya algunos están, sí, en un sueño de Dios. Esteban está feliz por lo que estamos estudiando. ¿A dónde fue llevado José? Producto en el Antiguo Testamento de ese sueño, fue llevado a Egipto. Ahora miren Mateo capítulo 2, versos 13 y 14. Ahí está la respuesta. Egipto, Egipto, Egipto. Ahora miren, estamos hablando de Jesús ahora. José tiene un sueño. El ángel le avisa a José, José, el niño que vas a tener es engendrado del Espíritu Santo. Algo asombroso, algo demasiado grandioso, ¿verdad? Sí. Y dice Mateo capítulo 2, versos 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? Se fue a Egipto. Amén. Aquí vemos un José que va a tener su hijo. Y José, producto de un sueño, ese sueño lo lleva a Egipto. ¿Para qué va José a Egipto? Para salvaguardar la vida del Mesías, de Jesús. ¿Note el paralelo? Un hombre llamado Jacob tiene su hijo José. José tiene un sueño. Amén. Y ese sueño lo lleva a Egipto en el Antiguo Testamento. Aquí vemos lo mismo en cuanto a Jesús. ¿Qué significa esto? Que Israel, esa vida que llevó Israel y toda la nación de Israel, no eran más que figuras y apuntaban a la revelación consumada
en el Nuevo Testamento de la persona de Jesús. Amén. Israel entonces era un símbolo de lo que iba a ser Jesús. Todo lo que aconteció en Israel aplicaba luego a la vida de Jesús. ¡Wow! Bien. Ya vamos a la parte final en este estudio. Sí. Y vamos a Mateo, capítulo 3, verso 17. Ya vemos que ese sueño llevó a Jesús a Egipto con su padre, ¿no? Mateo capítulo 3, verso 7 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo llamó Dios a Israel? ¿Cómo llamó Dios a Israel? Amén. Sí, lo llamó mi Hijo. Dios en el Antiguo Testamento lo llamó su Hijo. Y aquí en el Nuevo Testamento, relacionado a Jesús, Dios se asegura por el Espíritu Santo. Amén. Dice, hubo una voz en los cielos cuando Jesús fue bautizado que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, por causa del tiempo, no hemos leído cuando Israel fue bautizado en el desierto, pasó el Jordán, sí, y todo ello antes de ir al desierto, sí. Aquí Jesús también fue bautizado y Jesús es llamado por el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y además, sí, le dice que Dios se complace en su Hijo. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo la Biblia? En el libro de Mateo, Mateo se está esforzando por el Espíritu Santo de mostrarnos quién era Jesús. Que toda esa cultura, que todo ese arraigo que tenían los judíos en cuanto a Israel, sí, Jesús lo estaba manifestando. Jesús estaba manifestando esto. Amén. Leo. A ver, me perdí. José del Antiguo Testamento es el José del Nuevo Testamento, el Padre de Jesús. Si te has confundido ahí, te animo a que puedas volver a ver la historia. No, estamos hablando de dos personajes muy distintos. Estamos hablando de figuras del Antiguo Testamento que encontramos también en el Nuevo Testamento, y no son meras coincidencias, sino que esto era profético. Amén, era profético. Gracias por preguntar. Pero vamos ahora ok, recuerden, ya Dios llama a Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Dios llama: este es mi Hijo amado. Estamos diciendo que Jesús es la figura, o mejor, Israel es la figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo 2:15 dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¡Ja! Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde está este paralelo? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Estaba en el libro del Antiguo Testamento de Oseas. En Oseas dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando de Israel. Pero este pasaje de Israel era un pasaje profético también, donde en Jesús fue cumplido. Amén. Y por eso lo estamos leyendo. Dice aquí, amén, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, en otras palabras, Mateo se esfuerza por mostrar al pueblo judío que todo lo sucedido con Israel tenía un cumplimiento perfecto en Jesús, porque déjenme saber que luego Israel rechaza a Jesús. No llegaron a entender. Amén. No todo Israel, pero llegaron el status quo. No llegaron a aceptar a Jesús como el Mesías, a pesar de toda la profecía. ¿Comprendes? Y esto es lo que se esforzaba por anunciar y mostrar Mateo. Y que Jesús lo vivió y lo experimentó. Bien, entonces aquí vemos un pasaje donde en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel de Egipto. Ustedes saben que Israel fue sacado de Egipto. No, Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó por la tierra prometida. Perdón, lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida. Y Jesús en el Nuevo Testamento ejemplifica
o mejor dicho, realiza lo que el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? ¿Ven? Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Noten esto. Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué Jesús dijo esto? No, ¿sabes qué? Deja que suceda esto. Voy a leer otra vez la cita. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Recuerda cuando Israel pasó por el Jordán? ¿Sí? Y acá Jesús le dice, no. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía a Juan el Bautista diciendo, ¿vienes a mí para ser bautizado? No entiendo, esto no lo entiendo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús fue al Jordán a ser bautizado? Porque Jesús estaba cumpliendo lo que en símbolo significaba Israel en el Antiguo Testamento cuando Israel pasó el Jordán. Y ahora Jesús se bautiza en el Jordán. Estás ahí. Por eso Jesús dijo, para que todo esto se cumpla con toda justicia. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 1 y 2. Mateo capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Jesús tuvo hambre. ¿Dónde fue llevado Jesús? ¿Dónde estuvo 40 días? En el desierto. ¿Dónde estuvo Israel 40 años? En el desierto. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Estuvo siendo tentado. Amén. Jesús cumple las vivencias de Israel y trae la interpretación del todo el antiguo pacto. Amén. En el Nuevo Testamento. Yo me preguntaba, y seguramente usted se preguntó en algún momento, y Señor, ¿por qué 40 días en el desierto? ¿No? ¿Por qué no fueron 7 días? ¿Por qué no fueron 15, 20? Jesús fue llevado 40 días al desierto. Israel fue llevado 40 años en el desierto. Tuvieron que ser 40 años. Y Jesús tuvo que estar 40 días en el desierto porque Jesús no es la realización de la historia de Israel. Esto nos lleva a entender que los tratos de Dios con Israel, amén, son los tratos que Dios quiere tener con la iglesia hoy día. En realidad, el cumplimiento final de las promesas y deseos de Dios para con Israel se cumplieron mucho más en Jesús, su Hijo amado, en el cual Dios tiene complacencia. ¿Sabes qué? Y podemos añadir, podemos ir a más de las Escrituras y por eso es importante que nosotros veamos este paralelo, estas sombras del Antiguo Testamento que se dan pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento. 40 días Jesús en el desierto. Ustedes saben que Jesús salió victorioso y después de esos 40 días, ¿qué hace Jesús? Comienza su ministerio. Después de los 40 días en el desierto, Jesús vence toda tentación y Jesús entra a iniciar su ministerio. Cuando Israel pasa el desierto, ¿dónde entra? A Canaán. ¿Y qué significa Canaán? La tierra prometida, la tierra de la plenitud, la tierra de la abundancia, amén, donde Dios quería llevar a Israel. Son figuras, ¿sí? Y la Biblia nos habla así de más figuras. Y espero que estos elementos te ayuden en tus estudios de las Sagradas Escrituras. Y que no pases por alto momentos, experiencias, relatos, nombres, porque nada en la Escritura es casual. Las profecías, todo ello tiene su cabal cumplimiento
y tenemos que aprender a estudiar las Escrituras y poder recibir la relación. Amén. Pero quiero que sepas algo. Jesús estaba escondido en el Antiguo Testamento. Amén. Jesús estaba escondido en la roca. Amén. Jesús es la roca de los siglos. Y vemos muchas sombras más del Antiguo Testamento. No sé cuánto te puede ayudar haber ayudado esto, pero queríamos traer este aporte para nuestro estudio de la palabra de Dios en esta noche. Así que ahí están los versos para que usted pueda meditarlos, para que usted pueda estudiarlos. Amén. Y gracias por estar en Disfrutando Nuestra Biblia. Gloria a Dios. Bueno, nos preparamos. Quiero leer algunos comentarios y ¿qué les pareció este estudio? Por favor, voy a hacer una pregunta. ¿Qué les pareció este estudio? ¿Qué impresión les ha dejado este paralelo? No, en resumen, vemos un personaje llamado Jacob que tiene un hijo llamado José. José del Antiguo Testamento tuvo un sueño. Por ese sueño fue llevado a Egipto. Sí, y ahí la pasó difícil, pero Dios lo levantó de Egipto. Pero de Egipto fue llevado luego a Israel. Sí, y bueno, Israel estuvo en el desierto 40 años. Y luego vemos a Jesús, que tuvo un padre llamado José, y tuvo un sueño José, y por ese sueño Jesús fue llevado a Egipto. Y luego Dios llama a Egipto a José y su padre, a Jesús y a José de Egipto, ¿verdad? Y vemos tremendos cumplimientos. Luego vemos a Jesús en el desierto 40 días. Y todo esto no fue simplemente así. Todo tenía un cumplimiento cabal en Jesucristo. Por eso es tan extraordinario todo lo que tuvo que haber pasado para que estas cosas sucedan. Otra enseñanza que sacamos, hermanos, estos acontecimientos que estamos viviendo hoy día no son casuales. Dios está sentado en su trono y Él tiene un destino para contigo. Él tiene un diseño para contigo y Él no se rinde con ese diseño. Por eso es tan importante ser sensibles al Espíritu Santo, ser guiados por Él para nosotros estar en el centro de la voluntad de Dios y poder realizar su propósito en nuestras vidas. Hablando de propósito para nuestras vidas, hablando de destino, hablando de equipamiento, hablando de preparación, quiero que vean este maravilloso video, por favor, acerca de la Cumbre Global de Liderazgo Digital en Perú. Get ready for the GLS. Kuwa tayari kwa kongamano la GLS. 为峰会做准备。 Prepárate para la cumbre. Maak je gereed voor de GLS. Prepare-se para o summit. Prépare-toi pour le sommet. Gbáradì fún sọ́mìtì ńlá yìí. Будьте готовы к саммиту. अब GLS के लिए तैयार रहिए। Bien, ahí están los expositores de la cumbre. Te prometo, todos ellos, entre ellos Kaká, ¿sí?, van a tocar tu vida de manera poderosa. ¿Cuántos estuvieron en la última vez? ¿Sí? La pasamos genial. Muy buenos testimonios, muy buenos comentarios de lo que significó la última vez que tuvimos con Erwin McManus, la última flecha. No se puede repetir ya.
Pero ya estamos de cara entonces a la Cumbre Global de Liderazgo 28, 29 y 30 de enero. Aprovecha las ofertas que tenemos, inscríbete y puedes tú acceder desde ya a todo lo que será la Cumbre Digital Perú. Amén, a nivel nacional esta vez. Tremendos expositores, sí, y solamente por la suma de 40 soles por este mes. ¿Ok? Y iglesia, ya para irnos, atención, estamos haciendo un esfuerzo por ser la mano extendida de Dios y queremos ayudar a 400 familias en una situación muy vulnerable. Ha habido un trabajo, sí, de poder visitar y ubicar estas familias que están en lugares muy deprimidos, de mucha pobreza y mucha necesidad. Y quién sabe cómo van a poder pasar estas fiestas navideñas. Pero gracias a Dios, como NAN, vamos a hacer la mano extendida y queremos ayudar a 400 familias con una canasta familiar, ¿sí? Una buena canasta familiar. Así que ayúdenos a ser parte de todo esto y con toda confianza, ahí están en nuestra página nuestras cuentas de ahorro para que usted pueda también inscribirse y aportar. Si usted quiere hacerlo de manera física, bueno, coordine con sus pastores, ¿sí? De red de hombres, mujeres o jóvenes para esto. Pero necesitamos su aporte porque estamos hablando de una canasta completa, una canasta grande, amén, para cada una de estas personas. Son 400 y creemos que podemos lograrlo. Así que vamos a hacer la mano extendida. No solamente vamos a llegar, dejarles un vívero, vamos a ministrarles una palabra, una dedicatoria, vamos a bendecirlos, sobre todo el gesto. Muchas gracias, iglesia. Ha sido todo por hoy. El próximo jueves tenemos Santa Cena navideña, 24 en la noche, en vivo, Santa Cena navideña. Así que prepárese con su jugo de la vid, con su pan, con su familia. Va a ser asombroso. Por primera vez, una Santa Cena navideña. Así que vamos, iglesia, nos vemos. Gracias, Andrés. Gracias por estar allí fastidiando, interrumpiendo. No, Andrés hace un gran trabajo. Fiel él. Y gracias por todos los que han sido parte de todo este gran tiempo. Que Dios los bendiga, iglesia. Gracias. Los amamos. Nos vemos este fin de semana.